Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Relatos contados de manera artesanal, nunca generados por lenguajes de programación. Comenzamos. Ahora que a punto está de terminar la Semana Santa, incluso se ha estrenado en las salas de nuestro país una película de muy libre, diría yo, creativa inspiración, que se llama El exorcista del Papa. Efectivamente, el padre Gabriel Amort fue por mucho tiempo el exorcista de la diócesis de Roma, cuyo obispo era el Papa. De allí a que narre en sus libros lo que se transmite en la película, hay un montón. Es un producto para el entretenimiento. Pero, dado que he leído los libros del padre Gabriel, y también he sido testigo de otros acontecimientos interesantes que merecen mi respeto en torno a ciertos rituales para alejar el mal de las personas, permítanme contarles en esta ocasión algo que ocurrió a finales del siglo XX, principios del XXI, en la ciudad de Monterrey. Y es que de esto me enteré por algunos conocidos justo cuando yo terminé la universidad y de repente seguía recurriendo a las instalaciones universitarias por los trámites de titulación. Pero el Monterrey de los albores del milenio era una ciudad muy parecida a la actual, al área metropolitana, con experiencias que ahorita puedo contar, como una ciudad en pleno crecimiento, sin los problemas de inseguridad quizás que se tuvieron después, unos 10 años después, donde la zona comercial más importante evidentemente era la zona de San Pedro Garza García, la zona de galerías ahí por Gonzalitos. A mí no me tocó todavía que se creara el famoso Valle Oriente, y las vías rápidas daban una sensación de vértigo, de una vida que no podía desperdiciarse en los traslados, pero eso sí, con un tráfico infernal y choques, de personas que se trasladan desde Santa Catarina hacia el centro, con apenas 2 líneas del metro y transbordos en los camiones grandes, sobre todo. Zonas industriales en Villa García, ahí donde están esas grutas de millones de años y un atractivo turístico impresionante. De los sábados que quienes podíamos íbamos a la presa de la Boca a refrescarnos, a convivir, a echarnos la cervecita o más allá, a Cola de Caballo, al Bosque de Santiago, a Matacanes. Ese Monterrey, esa área metropolitana con migrantes de todo el país, pero particularmente de San Luis Potosí, incluso de Veracruz. Por ahí hasta un restaurante de comida yucateca me tocó degustar, porque donde hay empleos, habrá diversidad cultural. Y sí, terminaba el siglo XX y comenzaba el XXI, cuando una jovencita, cuyo nombre cambiaré, pongámosle Cintia, nativa de ahí de Monterrey, de la parte norte de la ciudad, tuvo la desgracia de vivir en una familia completamente descompuesta. Y los padres, a falta de trabajar y en un ambiente completamente empobrecido, optaron por explotar a su hija
Y al decir explotar, me refiero en términos de la degradación humana. Esos padres la prostituían, dicho así, tal cual la cosa. Pero no lo hacían de la forma como podemos imaginarnos que aparece en los reclamos sociales o en las películas, sino que la dejaban vivir un día, 2, 3, un fin de semana con alguna persona, cobraban el servicio, esa persona cohabitaba con la pobrecita de Cynthia, y después, terminado el pago, terminados los días acordados, ella regresaba a su casa. La mente de Cynthia comenzaba a tener perturbaciones que ustedes se imaginarían. Y en una de esas ocasiones, no fueron días, fueron semanas, que una persona con muchos tatuajes en su cuerpo, con una vestimenta completamente extraña, con el pelo ensortijado, requirió los servicios a los padres de la pobre Cynthia y la tuvo prácticamente un mes en su casa. Y aparte de tenerla en un estado de semi-esclavitud y de abuso, entre lo que preparaba para comer y le daba a ella de beber, le daba una sustancia preparada, extraña, un menjurje diríamos nosotros, durante todos esos días. Parecía provocarle los efectos del toloache, los efectos de alguna droga psicodélica. También este señor realizaba ciertos rituales mientras le daba la bebida de manera un tanto forzada, y ella se ponía un poco nerviosa. Ya después contaba que le entraba un pequeño momento de desesperación, de histeria, que incluso se caía de la cama, pero permanecía semi-inconsciente, mientras aquel salvaje terminaba con sus abusos. Pasó el mes, la regresaron a sus padres, pero definitivamente Cynthia no estaba bien. Familiares que no se habían enterado de la situación de postración en que tenían a la pequeña Cynthia, toda una jovencita de 16 y 17 años, consiguieron que, a la par que denunciaban el abuso, Cynthia se fuera a vivir a casa de unos primos. La muchacha se da cuenta, pero no está bien. Incluso ella recuerda no que la hayan regresado a sus padres por aquel chamán o por aquel brujo, sino que simplemente un día se despertó desnuda, semi-inconsciente, abandonada por aquel sujeto. Y que en el cuarto en el que ella estuvo, en esa especie de cruda moral y física, veía que había estrellas dibujadas en el piso, pero de 5 puntas. Imágenes de la Santa Muerte, patas de conejo, orejas de caballo, polvos por aquí, cenizas por allá. Y como que tenía la conciencia de que le habrían hecho una suerte de maleficio o rituales malignos, a la par que ella tomaba algo que no sabía bien qué significaba ni qué daño le pudo haber provocado. Y pasaron los días y la pequeña Cynthia de 17 años sentía precisamente que no cambiaba su vida para bien necesariamente. Por todas las cuestiones que ella había vivido y por recomendación de sus primas, entró a un grupo de la renovación carismática. Y en esos grupos, como ustedes conocen,
Hay un tipo de espiritualidad donde se le da cierta rienda suelta a los sentimientos de las personas, a percibir la presencia de la divinidad de maneras diferentes a la que están acostumbrados, digamos, las personas más conservadoras. Y entonces, en esas plegarias que hacían en esas misas multitudinarias, allá por la salida a Santiago, en un lugar muy conocido, en esas misas de la renovación carismática, la niña, en una de esas plegarias, se puso visiblemente mal. Dejó de rezar, dejó de responder, le dio la espalda a sus compañeros. Es más, mientras los demás rezaban, trataba de intimidarlos, incluso de agredirlos, realizando muecas espantosas. El sacerdote que estaba en el momento y los demás feligreses trataron de detenerla, y ella entró en trance, entró en una especie de ataque demoníaco. Recuerdo a los rezos y a las costumbres de este grupo de la renovación carismática, los compañeros empiezan a rezar por ella. Piden la renuncia del alma de Cintia al demonio. Ella simplemente cae como si se desmayara. Y luego, pasado el tiempo, pasados varios minutos, mientras la ceremonia religiosa siguió y los demás se concentraron en la misma, ella recobró la conciencia completa y sus compañeros le sugirieron que recibiera una ayuda espiritual de otra naturaleza. En ese momento, ella también hace caso. Le comentan de un padre que tenía muchas obras, vamos a decirlo así, en beneficio de los feligreses. Era el padre Ernesto. Y no omito su nombre porque este padre incluso tiene un colegio, o lo fundó, también una congregación de religiosas. Publica continuamente sus mensajes en las redes sociales, particularmente en Facebook. Y él mismo ha dado testimonio del exorcismo que realizó en esta jovencita a la cual llamamos Cintia. Y hete aquí que mientras estaba el padre Ernesto en su parroquia, mientras recomendaba al sacristán cómo acomodar las flores y cómo poner las velas para la siguiente celebración, llegó una jovencita a la cual le pidió rezar por ella, dado que ella se sentía bastante mal. Y como si fuera arte del maligno, en ese momento, en ese contacto con el padre Ernesto Caro, parece que se manifiesta el demonio. Ella cae al piso y comienza a retorcerse. Atrás de ella, entrando por la puerta de la parroquia, entran las primas, las amigas de Cintia, y le explican al sacerdote cuál es la situación y los antecedentes de esta pobre jovencita que parece estar en garras del mismísimo diablo. Ante tal situación, el padre Ernesto decide iniciar el procedimiento preventivo, es decir, no nos vamos directamente al ritual del exorcismo, sino que se hace toda una serie de entrevistas, de estudios psiquiátricos, psicológicos y hasta médicos. Afortunadamente, en esa parroquia, como en muchas, y en muchos centros de otras religiones, hay que decirlo, hay apoyo psicológico. El punto es que se hizo el procedimiento con entrevistas con psiquiatras, con psicólogos, con doctores, y siguieron en este caso el procedimiento preventivo que ha aprobado la diócesis de Palermo en Italia y que utilizan muchas otras diócesis. Especialistas fueron, hablaron con la niña, hablaron con la pobre Cintia, se hicieron los estudios también mentales, físicos. Ella de repente se desvanecía, recobraba la conciencia, pero aquello no era epilepsia. Y en medio
del tráfico propio de una ciudad como Monterrey, donde todo mundo acude y todo mundo está ocupado en sus cosas, pocos percibían que había una batalla entre el mismísimo diablo y las fuerzas del Señor Todopoderoso. Eso estaba por verse con este exorcismo. Por sí, se llegó a la conclusión de que ella no tenía ningún problema psicológico ni neurológico, que sí pudo tener traumas propios de las situaciones tan difíciles que vivió. Y los especialistas analizan también de forma antropológica su caso. En toda situación se ve si la posesión fue voluntaria, fue involuntaria, vamos a decirle así, hasta circunstancial. En el caso concreto de Cynthia, los especialistas consideraron que la posesión, si es que la hay, porque no se declaraban aptos de ese terreno, no era producto de una entrega, vamos a decirlo así, por iniciativa de la víctima, sino parece que hubo un acto de maldad humano de un tercero, es decir, aquel chamán que la prostituyó, aquel brujo que abusó de ella por unas cuantas monedas y que propició la entrada del espíritu maligno hacia la persona. Y también el acompañamiento de aquellos rituales satánicos, ocultistas o de brujería que propiciaron la situación mental o íntegra a la cual fue victimizada Cynthia. Así es que después de todo este procedimiento, el padre Ernesto dice: ok, tendremos que pedir permiso y el obispo dirá quién será la persona encargada de realizar el exorcismo sobre Cynthia. Y nadie más preparado en ese momento que el mismo padre Ernesto. Entonces decide enfrentarse al demonio. Pero ustedes lo saben, a veces un exorcismo no es una cuestión de encerrarse con la persona poseída, con 2 o 3 personas que rezan y esperar que salgan vómitos por aquí, espuma por allá, que se rompan las sillas, que salga volando la gente, que la poseída se pare en forma de araña, que ande caminando por el techo. No, a veces son días en que se encierran las personas encargadas con la víctima y se reza y no se obtiene respuesta. Y tampoco hay circunstancias extraordinarias como las de las películas. Simplemente el cambio se da de a poquito. Pero vayamos al caso que nos atiende en este momento el relato. Así es que, ante la posible existencia de un espíritu maligno en el cuerpo de Cynthia, el padre comienza los rezos propios de los rituales del exorcismo. Y así es que comienza aquel ritual. Y el padre Ernesto, con personas que rezaban a su lado y con aquellos que estaban esperando que hubiera un cambio en la conducta de la muchachita, estaban ahí pendientes y el padre comienza a rezar, comienza a implorar la salida del demonio. Y el padre se está enfrentando, pero Cynthia, con una fuerza y agilidad sobrehumana, se liberaba, se tiraba al suelo, arqueaba el cuerpo de forma sobrenatural. Ella no tenía más de 40 kilos, pero así poseía una fuerza sobrehumana, de repente superior a la de las 4 personas, aquellos feligreses voluntarios que la trataban de sujetar. Y el ritual seguía. El padre Ernesto hacía la invocación a Jesucristo, hacía la invocación a la Virgen y a los santos, pero la niña, sujeta, se liberaba, se volvía a tirar al suelo y emitía sonidos guturales o sonidos indescifrables. Y así era la cuestión terrible. Mientras venía la segunda parte del ritual, donde el exorcista debía
de invocar mediante el poder de Jesucristo la salida del demonio del cuerpo de aquella persona, pero la niña seguía contorsionándose, rechazando cualquier intento de ayuda. Aquí no había nada de una frase estilo el exorcista que dijera: estoy luchando contra el demonio, voy a matar a esta niña. No, simplemente sonidos indescifrables. Tampoco es que hablara ella en lenguas, pero el ritual cansaba, y todos también se cansaban. Y terminó así el primer día. Se repitió el segundo día, y pasó lo mismo. No se conseguía ninguna mejora. Tercer día, se volvió a hacer el ritual, pero otra vez todo parecía inútil. Los rezos, las invocaciones, las cruces. Y el padre terminaba con todos los rezos, terminaba con el ritual, sin los resultados aparentemente visibles o notorios. Debemos de decir que en el caso de aquellas personas que mediante sus creencias y su fe combaten al demonio, el instrumento más importante, independientemente de imágenes de personas que las apoyan, es la fe. El padre Ernesto no claudicó, continuó ejerciendo el ritual día con día. Diríamos que provocó con el paso de los rituales y de los días la mejora que estaba buscando. Y así es que llegamos nosotros al cuarto día. Y otra vez, el padre seguía con esto, con la invocación a la Virgen, con la invocación a Jesucristo, con la invocación a los santos. La muchacha de repente estaba exánime, ya no se contorsionaba, solo se ponía de cuclillas como si fuera una gallina encima de la silla en la que la querían sujetar. Pero no parecía mejorar. Los ojos los tenía de repente completamente blancos, de repente completamente negros. En ese momento, el padre Ernesto interrumpió el rito, y así como lo cuenta, él mismo se puso a llorar. Y en una oración íntima, personal, directa a Jesús, le pidió: Señor, no puedes permitir más esto. No es justo lo que está pasando. Te suplico, con amor y con todo corazón, que liberes a esta jovencita de su desgracia. Pareció como sentir un shot de fuerza divina. Volteó otra vez hacia la niña, empuñó el crucifijo, gritó de la manera más sonora que pudo y con sinceridad de fe: en el nombre de Jesucristo, sal de esa mujer. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de esa mujer. En ese momento, la niña se calma, se desvanece. Ya no emite ningún movimiento, ninguna voz, gruñido de los que había emitido antes. Parece ser que la posesión terminó. Estaba como dormida Cintia. Salió del trance. Las amigas entraron al cuarto. Los demás acomodaron las cosas. Fueron a rezar una suerte de desagravio y de acción de gracias, hay que decirlo, a la nave central de la parroquia. Dice el padre Ernesto que ya después, y a partir del día siguiente, descubrió la verdadera personalidad de Cintia. Una jovencita muy amable, muy atenta, muy dulce, que a partir de ese día ya tuvo una conducta completamente normal. Siguió con sus compañeras en el grupo de la renovación, pero hasta la fecha no ha tenido ninguna manifestación como de que el maligno estuviera en su cuerpo. Y el padre Ernesto sigue con su labor, ahí con su escuela, en la parte occidente de la ciudad, ahí en su parroquia, en otra parte de la ciudad, dando sus mensajes
básicamente en Facebook, pero también en otras redes sociales. Y cuando le cuentan sobre esta posesión o esta endemoniada de Monterrey, él trata de quedarse con lo más importante, sobre la compasión y la liberación de las personas, que son factores clave para poder expulsar el mal de las vidas de todos aquellos que se sientan tentados. Que no fue el caso, porque aquí fue una historia de sufrimiento que luego provocó la posesión de esta pobrecita Cintia, que insisto, es un nombre que usamos para no utilizar la verdadera nomenclatura de esta jovencita que ahorita, 20 años después, pues ya seguramente es una madre de familia con hijos y que logró normalizar su vida. Esto fue Crónicas de Espanto, con un relato especial para aquellos que son creyentes. Felices Pascuas. Y para aquellos que simplemente son aficionados a este tipo de relatos, pues también que tengan buenas vacaciones. Poco a poco alternaremos los relatos tradicionales con estos eventos más crecientes. Escriban, opinen, asientan, disientan, crónicasdeespanto0@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana.